línea de montaje suena el mismo despertador, pero hoy traigo en la garganta un rumor de rebelión. En la puerta de la fábrica ya se escucha la razón. Cuando el miedo se hace trizas, late fuerte el corazón. Carne de máquina, radio del taller, donde el pueblo se organiza y se pone de pie. Los últimos meses, además, sacamos la pobreza a 8 millones de argentinos. O sea, sacamos de la pobreza a cerca de 9 millones de personas. Es decir, sacamos a 10 millones de personas de la pobreza. Sacamos 11 millones de personas de la pobreza. No lo muestran. Este gobierno sacó de la pobreza a 12 millones de argentinos. Bastante laburo nos costó que 13 millones de argentinos salgan de la pobreza. Hoy hay 14 millones de argentinos menos en la pobreza. Sacamos 15 millones de personas de la pobreza. En la pausa del descanso ya no hablamos del patrón, dibujamos en servilletas otro mapa, otra estación, sin capataz, sin cadenas, sin patrón ni peón, solo manos que deciden su trabajo y su renglón. Esto es Carne de Máquina. Luchas, informaciones y cultura del mundo de los y las trabajadoras. Contra el jefe y su gobierno que nos quieren vender, que este mundo podrido es lo único que se ve. Bienvenidos, bienvenidas, esto es Carne de Máquina, un ciclo de laburantes para laburantes que sale los domingos de 11 a 13 por streaming en Radio Semilla, con una retransmisión los miércoles de 22 a 0, o podés encontrarnos en nuestras redes sociales de Facebook, de YouTube. Hola compas, acá nos encontramos con Marcela, con Rubén, con Raúl. ¿Cómo andan, compañeros, compañeras? ¿Cómo están todos? Bien, acá. Siempre con el tango estoy mirando de frente, pasar la vida fulera. Nada, así. Digamos, estamos viendo acontecimientos que pasan como con una velocidad vertiginosa. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, feliz de estar acá. Por lo menos podemos seguir peleándola, no importa desde el espacio que sea. El compañero Raúl ahí sigue firme. No importa que sea desde atrás de una pantalla y no en la calle como le gustaría estar. Ya vas a volver. ¿Cómo andamos, compas? Bueno, muy bien. Acá en Salta, abocados totalmente a lo que va a ser la conmemoración de los 50 años del golpe. Estamos tratando de sistematizar las acciones que se llevan a cabo hasta el momento. Las que contabilizamos, que obviamente no son las que emanan de los organismos gubernamentales, llegamos a las 30 acciones, ¿no? No hemos tomado en cuenta, por supuesto, los actos que se dan en los colegios, salvo en los que ha sido invitada la Mesa de Derechos Humanos a la que pertenezco, pero está la ciudad cubierta de carteles de nunca más, de pañuelos. Y si bien sabemos que hay muchas cuestiones que son demagógicas, también creemos que está bueno que la sociedad se involucre, se interese y tengan otra mirada, ¿no?, de los acontecimientos que marcaron la dictadura. Me encantaría saber cómo está allá en el centro del país. Bueno, sobre este tema, por ejemplo, con respecto al espacio Memoria, Verdad y Justicia, Raúl está más informado que nadie. Bueno, nada, mayoritariamente dentro de las organizaciones que participan del encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que son básicamente organismos de derechos humanos conformados por hermanos desaparecidos,
en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, Nietes, algunos espacios de hijos, de todo ese conglomerado de organizaciones más Izquierda Socialista y el MST, como organizaciones partidarias que conforman en las asambleas del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia un numeroso y significativo, por otro lado, grupo de organizaciones, porque, digamos, no es lo mismo ser un partido político que ser de una organización de hermanos, ser de una organización de hijos. A excepción, en ese conglomerado también está el Partido Obrero y Nuevo Más y el PTS, que no acordaron con la idea de hacer un acto unitario en conjunto con la mesa de organismos. Y la mesa de organismos implica la presencia de Pérez Esquivel, de Tati Almeida, de Estela Carlotto y de algún otro miembro más de ese espacio que hace muchísimos años, desde el 2007, se marcha separado a raíz de las diferencias políticas que hubo en torno a el tema de Jorge Julio López y la responsabilidad estatal en ese tema. Pero bueno, estas otras organizaciones cuestionan, organizaciones básicamente partidarias, cuestionan esta decisión, pero bueno, de hecho esta mayoría del Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia apuesta a esta otra marcha que aspira a ser de una unidad y de una capacidad de contención del enorme sentimiento y masividad en torno al 24 de marzo y todas sus implicancias, significados, dolores y un dolor vivo ante este delito que es la desaparición que sigue cometiéndose y tantos delitos que la misma dictadura sigue cometiendo en la permanencia de la injusticia. Bueno, básicamente es esto. Hay un documento que se consensuó que contiene las principales denuncias que hacemos todos y sin callar elementos esenciales de la denuncia a la CGT, de la denuncia a la demora en los juicios, de lo que gubernamentalmente se hizo o no se hizo para avanzar en los juicios. Bueno, nada, más allá de esta etapa de negacionismo que no tiene no hay posibilidad de ocultarla. Sumando un poco a lo que contaba Marcela sobre las distintas actividades, sumar las que se van a desarrollar en la zona sur del Gran Buenos Aires. Ayer se realizaron distintas actividades de tinte artístico, ¿no? Culturales, con participación de familiares y amigos y amigas de detenidos desaparecidos y desaparecidas en Berazategui, en la Plaza de los Bomberos que se le llama. Esto es en la estación de Berazategui, y la que se va a desarrollar el 28 de marzo en Varela, organizado por la Comisión por la Memoria, Verdad y Justicia de Varela, que es una comisión que la componen distintas organizaciones sociales y políticas y de derechos humanos, y que cumple este 24 de marzo la 30ª jornada, ¿sí?, de acciones de divulgación de lo que ha significado la dictadura. Sobre el tema de lo que cuenta ahí un poco Raúl, que hay una histórica pelea en la superestructura política, que es necesario siempre darla,
Ahora, yo quiero remarcar un aspecto, el cual tenemos que darle atención, que es qué está pasando con la juventud en general. La juventud en general, estoy hablando de pibes, pibas de 16, 17 en edad secundaria, en su mayoría, que no saben qué pasó, qué fue el 24 de marzo. ¿Qué fue el 24 de marzo? ¿Qué es la triple? ¿Qué fue la triple A? ¿Por qué se detenía y se desaparecía gente? ¿Por qué los detenían y por qué los desaparecían? ¿Por qué los secuestraban? O sea, hay una serie de cuestiones que no está llegando a la juventud, y creo que nosotros, como parte de divulgar esto, aportar desde Carne de Máquina, empezar a dar conocimiento de la historia de la Argentina, ¿no? Para que estas nuevas generaciones, que dentro de 10 años van a cumplir roles de organizaciones muy importantes, tengan el fortalecimiento político necesario para poder orientar un futuro, ¿no? Yo veo ese problema que tenemos que empezar a responder, por ejemplo, ante la posibilidad que plantea el gobierno de indultar. Me llegaron a preguntar chicas, adolescentes, qué significa indultar a alguien. Entonces creo que hay un aspecto que nosotros tenemos que retomar en la propaganda social, política y de los derechos humanos, con más perseverancia, ¿no? Porque evidentemente el público se renueva, ¿no? Y hay que seguir sosteniendo esa parte de la historia que a veces uno cree que es sabida, y no. Evidentemente no es sabida fundamentalmente por quienes nosotros consideramos el futuro, ¿no? Sí, coincido. Nosotros todos los años participamos. La Mesa de Derechos Humanos de Salta está conformada por familiares de detenidos desaparecidos, que es un organismo nacional, por hijos en la red nacional y por dos organizaciones de Salta, que una es la Coca Gallardo, que fue una histórica militante de acá, y la otra es la Asociación Miguel Rabone. Todos los años nos invitan a los colegios, a los secundarios, a los terciarios, y indudablemente no hay un desconocimiento de lo que pasó. Creo que es parte de nuestro deber militante contar la historia, pero no podemos, lamentablemente, con toda esa carga nosotros solos. Indudablemente debe ser incluida en la currícula escolar en todos los estamentos y en todos los niveles para que realmente se cuente esta historia. Entonces nosotros estamos trabajando mano a mano con la universidad, especialmente con la Facultad de Humanidades, que han incorporado un programa que se llama Democracia, Memoria y Derechos Humanos, por ejemplo. Entonces, desde ahí estamos impulsando acciones que se van a realizar a lo largo de todo el año, y también estamos tratando de impulsar que haya una currícula transversal en todas las materias, no importa que sean solamente humanísticas. Hemos tenido que dar una gran batalla dentro del rectorado, con el rectorado, comentaba la semana pasada, por estas frases que se incorporan, ¿no?, en el membrete oficial de la facultad, donde Milei sugirió que sea año de la grandeza argentina y nosotros queríamos que sea año de la memoria, verdad y la justicia. Y bueno, y ahí está, ¿no?, esto de la batalla cultural. Entonces, creo que nosotros hacemos una gran labor desde acá, que vamos mostrando lo que ocurre y cómo se va perpetuando lo que ocurrió en la dictadura con los hechos de ahora. De todas maneras, creo, y nosotros lo plasmamos así en el documento que vamos a dar lectura ahora al cierre de la movilización del 24 de marzo, que nuestro mensaje no debe ser derrotista, sino que tiene que ver con esto, que llevamos 50 años luchando, que no nos han vencido, ¿sí? Nos habrán ganado en alguna que otra cosita, pero nosotros seguimos luchando, y eso es algo en lo que tenemos que rescatar, y es donde tenemos que hacer, digamos, yo a toda la gente con la que hablo les digo que hay que involucrarse, que el no te metas fue lo que nos llevó a que pasen muchas de las cosas espantosas que ocurrieron durante la dictadura, ¿no? Que tenemos que militar en cada lugar en el que estamos, que no hay que ser indiferentes ante lo que le pasa al otro, en ningún sentido, ¿no? Si lo maltratan, si le falta el pan, si lo echan del trabajo o si lo maltratan en el trabajo. Entonces eso,
apelar a eso, a que el pueblo argentino es un pueblo solidario, comprometido y principalmente es un pueblo luchador. Bueno, hemos tenido algunas caídas, está bien, no entendemos por qué tenemos un gobierno como el que tenemos, pero no importa, eso no va a ser eterno, vamos a seguir dando la pelea y creo que eso tiene que ser la parte fundamental de este discurso, ¿no? No que esto sea un cierre, que 50 años y la memoria solamente, sino la lucha que se ha llevado adelante durante estos 50 años y que vamos a seguir dando. Respecto a lo que estaba planteando Marcela, lo que planteaba Rubén y lo que había empezado a plantear Raúl, me parece pertinente marcar algunas cuestiones que obviamente queremos a los milicos presos, ¿no? Eso Total. es una obviedad, ¿no? Cabe remarcar algunas cuestiones sobre esta justicia, ¿no? Por ejemplo, Astiz, que se hizo el enfermo y fue a parar al Hospital Naval, tenía una oficina en el Hospital Naval, donde recibía gente. Digamos, quiero marcar que los límites de esta justicia de clase, estos cancerberos del sistema capitalista, los necesitan. Los necesitan porque la única manera de implantar los planes de hambre y miseria y de concentración de la riqueza que tiene el sistema capitalista es con represión. Entonces necesitan marcar esa cuestión, necesitan cuidar a sus cancerberos en cárceles de lujo, muchos con prisión domiciliaria, ¿no? Entonces, es una tarea no de esta democracia de ricos, sino de una futura sociedad donde no existan explotadores ni explotados, hacer justicia, hacer la verdadera justicia, la justicia revolucionaria, no esta justicia que, remarco, los quiero presos. Hoy, bajo esta justicia también los quiero presos, pero cabe remarcar estas cuestiones, ¿no? Porque es posible que les den el indulto, es un contexto político complicado. Veamos a qué vinieron los militares, entre otras cosas, ¿no? Más allá de la reestructuración económica del país, más allá de aniquilamiento de los combatientes, el ascenso obrero, ¿no? Del aniquilamiento de los combatientes, del ascenso obrero de los 70, más allá de todo eso, vinieron a destruir a la clase trabajadora, imponer nuevas relaciones laborales, como fue claro, ¿no? Que esta dictadura no fue una dictadura solamente militar, sino una dictadura sobre todo patronal militar, una dictadura burguesa militar, donde imponían los designios de las patronales y donde las patronales marcaban a los compañeros, indicaban a quienes secuestrar, a quienes torturar e incluso participaron de las mesas de tortura, como fue la empresa La Veloz del Norte, donde sus gerentes estaban en la mesa de tortura mientras torturaban a los compañeros. Es importante marcar, en este programa hay un videíto de Victoria Basualdo, que había sacado El Destape, donde explica claramente cómo del 76 al 82 la caída salarial fue de un 45% para los trabajadores, ¿no? La baja del costo laboral, ¿no? Para las patronales. Algo similar a lo que está pasando hoy en relación a la baja de costos laborales y a la baja salarial, ¿no? Para tirar unos números nada más, hoy es el salario más bajo que tienen los trabajadores en 20 años, cayó hasta 66%, ¿no? Un 38% el salario formal, un 25% debajo de la convertibilidad en su equivalente en dólares libres, un 46% al inicio de la convertibilidad y un 31% al final de ella en relación al salario actual, ¿no? Un 35% en relación al gobierno del 2006 al 2015 y un 44% con relación al gobierno de Macri. Digamos, ¿no? La caída salarial hoy es estrepitosa.
Y a eso vinieron, pero para eso necesitan represión. Para eso necesitan a estos cancerberos sueltos y necesitan que los futuros torturadores y asesinos de la clase trabajadora sientan que van a tener impunidad. Entonces, es una cuestión de clase, es una cuestión de clase contra clase, esta cuestión de que estos tipos vayan presos, sigan presos y los sigamos como a los nazis, ¿no? A donde vayan los tenemos que buscar, ¿no? A la burguesía, a las patronales, a los empresarios y al propio imperialismo estadounidense, norteamericano, le ha llevado desde el 74 para acá, ¿sí? La AAA, la CNU, el Rodrigazo, el 24 de marzo, dictadura, desaparecidos, secuestros, planes económicos que fueron, digamos, acentuando, empobreciendo a la población argentina, y a eso tenemos que sumarle 50 años 44 años de democracia burguesa. Todo lo que ha pasado, o sea, ha pasado 50 años más los del último gobierno peronista de Isabel Perón, 52, 53 años, han tenido que machacar y machacar la burguesía para que hoy, 2026, estemos asistiendo a la posibilidad de reventar todas las conquistas obreras conquistadas con lucha y sangre, ¿no? Y con la muerte de militantes, de compañeras y compañeros trabajadores, en todos los ámbitos de la vida laboral. Digo, por la actitud que plantea Marcela, que para mí es muy importante, todo lo que le ha llevado la burguesía para poder tratar de asestarnos un golpe. Lo han logrado en la dictadura porque nos reventaron un montón de compañeras y compañeros, nos reventaron el brote de todo de lo que podía ser un gran proceso revolucionario en la Argentina. Y hoy tienen que renacer. Por eso, cada año que pasa, cada 24 de marzo, cada día que pasa, todo lo que hagamos, lo hacemos en función de revivir esa historia y esa lucha de nuestros desaparecidas, desaparecidos. Porque le ha llevado mucho a la burguesía. Bueno, nosotros tenemos que dárselo vuelta. O sea, no dejarlo que sigan avanzando en el empobrecimiento de nuestra población, de nosotros mismos, ¿no? Realmente es un proceso interno del cual nos hacemos responsables acá dentro del territorio nacional, pero también tiene que ver con procesos internacionales, donde también la situación mundial seguramente, tal como viene planteada, va a generar conflictos y situaciones de escasez. Calculen que el aumento que ya hubo del gas en los costos del gas por los bombardeos a las plantas de Qatar, a la planta de gas de Qatar, ya implicó que los aumentos del precio del gas en la provincia en las provincias del norte, para un jubilado que paga 50.000 pesos actualmente, este mismo aumento va a generar que los jubilados tengan que pagar 200.000 pesos por el gas mensual. Esto es una información de la política online de Luciana Glesser, y creo que es muy reveladora de la perspectiva que realmente nos va a poner en situaciones límites y en la búsqueda de soluciones realmente de cambios radicales. Otro aspecto que lo había planteado Marcela sobre uno de los artículos que salió en Carne de Máquina tiene que ver con
otro aspecto de la ofensiva para atenuar la crisis de los capitalistas, que es el ataque a los migrantes, el ataque a la comunidad paraguaya, boliviana, peruana. Lo hemos podido ver ahora, recientemente esta semana, en Villa Albertina, Bunge, ¿no? En la zona de la calle Olimpo, una calle famosa ahí en la zona sur de Loma de Zamora. Básicamente con la excusa de buscar prófugos, arremeten contra las comunidades que están laburando, que tienen su almacencito, su emprendimiento, ¿sí? Para poder subsistir en la tierra, en territorio donde también son parte, porque nosotros no reconocemos fronteras. Somos todos de esta tierra Abya Yala, o América Latina, como la querramos llamar, y no sostenemos fronteras, o sea, tenemos todo el derecho a caminar por cualquier parte del territorio y respetar a las comunidades en sus diferentes lugares y la propia migración que necesiten ir haciendo por una cuestión de subsistencia, ¿no? Entonces también es un nuevo elemento a agregar a nuestra denuncia cotidiana. Sí, este es un tema especialmente preocupante porque estuvimos viendo en vivo, lo estaban transmitiendo en varios de los noticieros y cuando entrevistaban a la gente que iba pasando por la calle, mucha gente estaba de acuerdo con esos operativos. Esas son las cuestiones que son más preocupantes. ¿Cómo van construyendo este enemigo próximo que es el boliviano que puso la verdulería en la esquina? Y no ven como el enemigo principal a ese gobierno que es el que nos oprime y es el que puede dictar las leyes que realmente nos van a venir a perjudicar. Pero además en esta última intervención de migraciones con la Policía Federal ahí en La Matanza, hubo varios componentes gravísimos, como que detenían a menores de edad, hacían controles biométricos y el único punto que tomaban en cuenta era la portación de rostro. Yo como salteña estoy acostumbrada a que mis compatriotas, a mis comprovincianos, los detengan en otros lugares simplemente porque ignoran que somos descendientes de pueblos originarios, ¿no? Bueno, los pueblos originarios es otro tema que en algún momento vamos a tener que profundizar. Justamente yo subí una nota sobre una entrega de tierras de acá del gobierno de Sáenz, que es un discípulo de primera línea de Milei, donde están atacando al territorio Lule, que queda acá muy cerca de la capital salteña, y es algo en lo que también tenemos que profundizar, ¿no? Cómo van contra todos los sectores más vulnerables, ¿no? Contra los migrantes, contra los pueblos originarios, contra las diversidades, contra las niñeces y las adolescencias. Estamos en una situación complicada, pero bueno, por eso insisto que tenemos que tratar de buscarle la parte positiva, la parte de la resistencia, de la lucha, porque si no, estamos al horno, estamos. Es verdad, es verdad. Ahora, para ir cerrando, quería traer un tema que es la supuesta superioridad moral que plantea esta derecha o esta ultraderecha. Que se van de joda con la plata del pueblo, que le quitan los recursos a los discapacitados, le quitan los recursos a los jubilados, se quedan con los recursos de los enfermos terminales de cáncer y los condenan a muerte. Preparan festicholas, ¿no? Con prostitución incluida, ¿no? Como Novelli lo ha planteado en un llamado telefónico, ¿no? A ver si conseguían 12, 4 por cada uno, 3 por cada uno, una cosa así. Y lo quiero contrastar, esa moral, ¿no? Esa moral que tienen tan alta, con un caso, no sé si, bueno, en Buenos Aires y en otras localidades hay baldosas donde se pone la baldosa donde fue secuestrado un compañero. Sí, es un programa nacional, Baldosas por la Memoria. Exactamente. Cerca de una estación del ferrocarril, acá en Capital, hay una baldosa. Esa baldosa pertenece a un compañero que había sido secuestrado por luchar por los demás, por luchar
por una sociedad nueva, dando su vida por una sociedad nueva, ¿no? Y ese compañero que había sido torturado de manera permanente, le dijo a sus torturadores que iba a entregar una reunión con compañeros para que lo dejen de torturar. El compañero lo lleva hasta el andén de la estación y les dice a los milicos que se alejen un poco de él, si no los compañeros no se iban a acercar. Los milicos hacen eso y cuando llega el tren se tira. Se tira debajo del tren. No vendió a nadie. Esa es la diferencia moral entre ellos y nosotros, ¿no? Ellos quitándole el pan a los jubilados, quitándole los remedios a los enfermos oncológicos, quitándole el tratamiento a los discapacitados, y los compañeros dando la vida por los compañeros, dando la vida por el pueblo y por una sociedad distinta, ¿no? Por una sociedad sin explotadores ni explotados. Quiero marcar eso porque ellos están hechos de aquella madera, ¿no? De la madera de los torturadores, de los violadores, de los apropiadores de los recursos del pueblo. Y de nuestro lado están los que dieron la vida por una sociedad más justa. Los necios, diría Silvio, ¿no? Los Silvio necios. Rodríguez, realmente un ejemplo que en esta semana salió a decir que él estaba, y lo ha dicho siempre, ya ha combatido anteriormente, que estaba dispuesto a dar su vida. Así que si había una batalla, que le entregaran su AKM, que él iba a estar allí, y en un acto con Díaz-Canel se la dieron. Y creo que tenemos muchos ejemplos en nuestro pueblo y en los pueblos hermanos. Menciono Cuba porque Cuba está pasando por una situación muy compleja y que requiere toda nuestra solidaridad y todo nuestro apoyo. Bueno, lo está recibiendo, ¿no? En este momento está llegando un convoy a Cuba con medicinas. Ha habido el envío de 2 buques con barriles de petróleo. Bueno, no damos abasto para cubrir tantas noticias, pero tenía que ser mencionado. Muy bien, Muy bien. y esa es la solidaridad de los pueblos. Cierro con una estrofita de la canción que canta Daniel Briglietti y que menciono en mi columna. Dicen que ahora viven en tu mirada. Sosténla con tus ojos, con tus palabras. Sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta. Ira en nuestra piel. En la pausa del descanso, ya no hablamos del patrón. Dibujamos en servilletas otro mapa, otra estación. Y desde Carne de Máquina no nos olvidamos de la lucha de los compañeros de FATE. Aquí el testimonio de un trabajador que es uno de los que está dando la pelea en los techos de la planta. Deciden su trabajo y su renglón. Carne de máquina. Por hoy está jugando al desgaste para que muchos compañeros arreglen con un sueldo del 2024, porque nosotros veníamos con 14 meses de atraso salarial y bueno, la patronal hoy está jugando al desgaste sin pagarnos los saberes. Estamos haciendo el fondo de lucha que gracias a ustedes que vienen y colaboran, nosotros podemos seguir adelante con la lucha, ¿sí? Recién hablaba con un montón de compañeros que me preguntaban cómo fue tomar la decisión de saltar el alambrado, de ir hasta arriba de un techo a resistir. Bueno, un poco les contaba, yo les agradezco porque me siento muy cómodo. Estoy como en mi casa, sinceramente. Y gracias, chicos, gracias. Gracias. Creo que todos ustedes hacen que hoy nosotros podamos tener fuerza para seguir adelante. Antes de pasar el alambrado, antes de entrar por donde entramos para poder resistir, nosotros ya no teníamos más nada que perder. Yo tengo 52 años. Ya nosotros, ¿dónde vamos a conseguir trabajo? Sabemos que hay un industricidio, donde hay muchas fábricas que se cierran. Nosotros somos hoy, la verdad que es una causa nacional, donde todos nos apoyan. Sentimos el abrazo de todos los vecinos
A raíz de la fábrica se creó el barrio se llama Fate. Hay gente que es vecino, trabajó, se jubiló ahí y la verdad que ellos son los que todo el tiempo nos están abrazando, nos están impulsando, jubilados que vienen con bizcochitos a darnos para el mate, para seguir adelante, para tomar mate. La verdad que mucha gente solidaria, hay mucha empatía por nuestra causa. Nosotros sentimos que si gana Fate, ganamos todo, chicos. Ganamos todo. Si gana Fate, ganamos todo. Fate, escucha, tu lucha es nuestra lucha. Fate, escucha, tu lucha es nuestra lucha. En cada turno, compañero, hasta vencer. Hasta vencer. Y en el subterráneo de Buenos Aires sigue un elemento flotando, generando un daño silencioso sobre la salud de trabajadores y de pasajeros. Hablo del asbesto. El compañero Matías Cisneros, trabajador del taller San José, acaba de hacerse un análisis y descubrir que tiene en sus pulmones esta sustancia. Vamos a su relato, vamos a su testimonio y a tomar conciencia en la pelea en contra del asbesto en el subterráneo de Buenos Aires y por la vida. Radio del taller, donde el pueblo se organiza y se pone de pie. Hola, mi nombre es Matías Cisneros, tengo 40 años y hace 21 años que trabajo en el taller San José del Subte. Hace una semana me comunicaron que en mis pulmones tengo engrosamiento pleural, que es una afección derivada de la presencia de asbesto. Somos más de 130 trabajadores los afectados. 6 de nosotros ya fallecieron, 4 en este momento se encuentran cursando cáncer. Y es una afección que no tiene tratamiento, no tiene vuelta atrás. Y yo tuve suerte de que me la descubrieron a tiempo y por eso puedo contarlo, lo que otros ya no. Esta afección me llena de dudas. Por un lado porque reduce mis chances. ¿Qué chances tiene alguien con esta afección de ser tomado en un trabajo? ¿Qué chances tiene alguien con esta afección en encarar un proyecto a largo plazo? Ahora tengo que prestarle más atención a mi salud y a la de mi familia. Y lejos de ser una excusa para un camino individual, entiendo que prestarle atención a mi salud, a mi familia, es dar una herramienta a mis compañeros para defender la salud de todos, la de sus familias y por qué no también la de los usuarios, sabiendo que la salud es física, es psicológica y es social. Todavía queda mucho por hacer. Se han sacado 300 toneladas de material con asbesto. Resta cambiar la flota por flota que no esté contaminada, en la línea B, en la C, en la E. Resta retirar el asbesto en las instalaciones, sanear los lugares de trabajo. Resta realizar limpiezas industriales. Resta filtrar el aire. Y resta hacerle estudios médicos a 2.000 trabajadores que todavía no saben su estado de salud y merecen saberlo antes de estar en una situación inevitable e inminente. Yo hago este video para contarles que estoy de pie, para extenderle una mano al resto de mis compañeros, para encarar esta lucha juntos, en especial a los afectados, porque tenemos que recuperar nuestra voz. Y para decirles que aquellos que se beneficiaron durante muchos años de manera ilegal explotando el subterráneo con este asbesto, tienen nombre y apellido. Y nosotros,
juntos, podemos alcanzar la justicia que nos merecemos. Porque está mal morir por el trabajo, porque nosotros trabajamos para vivir, y porque vivir está lleno de felicidad. Les quiero mandar un fuerte abrazo, y vamos para adelante. En la línea de montaje suena el mismo despertador, pero hoy traigo en la garganta un rumor de rebelión. En la puerta de la fábrica ya se escucha la razón. Cuando el miedo se hace trizas, late fuerte el corazón. Carne de máquina, radio del taller, donde el pueblo se organiza y se pone de pie contra el jefe y su gobierno que nos quieren vender. Que este mundo podrido es lo único que se ve. Carne de máquina, voz de amanecer, de un mundo nuevo que respira en nuestra piel. En la pausa del descanso ya no hablamos del patrón, dibujamos en servilletas otro mapa, otra estación, sin capataz, sin cadenas, sin patrón ni peón, solo manos que deciden su trabajo y su renglón. Carne de máquina, radio del taller, donde el pueblo se organiza y se pone de pie. Estás escuchando Carne de Máquina. Contra el jefe y su gobierno que nos quieren vender. Que este mundo podrido es lo único que se ve. Carne de máquina, voz de amanecer. Ahora en Carne de Máquina, vamos las bandas. Respira en nuestra piel, que el Estado tiemble cuando empiece la asamblea, cuando cada compañera diga ya basta, se acabó. Que la bronca vieja se convierta en marea, que el futuro se construya con el sudor que aquí sobró. Ahora todo está bien, calor de hogar y la tele prendida a la cuota 100. Y se viene el cumple de Ezequiel. Todo es color, rubor, mejillas rosadas, la pava en el fuego, el viernes el picado, el domingo el asado. Soy, menos mal, aceptado. Pero hoy esta niebla, me voy por la escalera y ahora todo es una mierda. Cuando me voy a despegarte, sonrío y adentro quiero matar. Alegría, alegría por piedad, ahora todo está mal.
escuchando Carne de Máquina. Luchas, informaciones y cultura del mundo de los y las trabajadoras. Noka lejano este mantamuni Y como lo hablábamos en el inicio del programa, y de cara al 24 de marzo, aquí tenemos la columna del compañero Rubén Cruz. Buenas, audiencia de Carne de Máquina y Radio Semilla. En el marco de los 50 años del golpe militar empresarial del 24 de marzo de 1976, nosotros ahora vamos a contar lo que sucedía con las y los artistas de entonces, que también eran objeto de persecución y amenazas por el brazo policial, los servicios de inteligencia, tanto de la policía bonaerense como de la Junta Militar. En esta ocasión vamos a graficar esta situación que vivía el conjunto de artistas con el caso de Spinetta. Spinetta en ese entonces venía de la formación de Almendra y en 1980 forma una nueva banda que se llamó Spinetta Jade. Spinetta venía siendo objeto de seguimiento de inteligencia por su, de alguna manera su rol comprometido con la lucha por la libertad, por los derechos humanos, que se expresó de alguna manera en la canción Las golondrinas de Plaza de Mayo, que fue escrita en el propio año 1976, y que hablaba de las golondrinas como aves migratorias en busca de libertad, en busca de un desarrollo natural de las cosas, que contrastaba con la represión, con el momento de represión que ya venía viviendo el país. Ya en 1977 esta canción, Las golondrinas de Plaza de Mayo, adquiere una relevancia más importante por el inicio de la ronda de las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Las madres con sus pañuelos blancos que empezaban a circular alrededor de la pirámide por la sencilla razón que la policía le decía circulen, no pueden quedarse acá quieta, si no serán detenidas. Eso abrió este proceso de rondas, la famosa ronda de las madres de Plaza de Mayo. Bueno, por estas razones Spinetta, como otros artistas, era objeto de este tipo de seguimiento y persecución a través de los servicios de inteligencia. Y vamos a hablar sobre un hecho documentado. Almendra venía de tocar en el año 80, en el año 70, sí, en el año 80, y ya se documentaba una carpeta de 6 hojas donde denunciaba que en ese recital al final de ese recital se había detenido una cantidad de participantes, de asistentes, les decían, para ser, diríamos, indagados sobre la presunción de tener drogas o algún otro estimulante. Esto lo llevó a los servicios de inteligencia de la provincia de Buenos Aires a informar a la Dirección General de Inteligencia, a su director, de que iban a seguir con este tipo de seguimientos y lo iban a expresar, lo iban a llevar adelante en un próximo recital, ya no de Almendra, sino de la nueva formación de Spinetta, que era Spinetta Jade. Este se iba a desarrollar el 20 de septiembre en el Club Atenas de La Plata,
En la documentación detallan todo, dónde está ubicado, calle 13 entre 58 y 59, quién eran sus dueños, los números de documentos de los dueños, cuál era el tipo de contrato que había establecido la banda, el conjunto de Spinetta Jade con el lugar donde iban a tocar. Y detallaban que iban a inmiscuirse, diríamos, en el recital para constatar la posibilidad, la presunción de estupefacientes. Con esta excusa lo que hacían era investigar la posible conexión que podía haber con el proceso revolucionario que se venía desarrollando desde hace muchos años en el país a través de la lucha contra la carestía de la vida, ¿no? Que se expresaba en los distintos movimientos políticos, ¿sí? Que peleaban por la revolución, que peleaban por la liberación nacional, y con la excusa de la investigación sobre posibles estupefacientes o drogas o estimulantes, se metían en la vida de los jóvenes, de los artistas, y que esto nos hace, lo planteo porque nos tiene que hacer pensar sobre lo que está sucediendo actualmente con el intento de modificar la Ley de Inteligencia Nacional, que lo que implica es que esto que sucedía en el año 77 bajo la dictadura militar se puede desarrollar de manera amplia en el país ahora, donde pueda ser objeto de investigación de inteligencia sin dar ningún tipo de explicación. No porque este sea un agravante de dar una explicación o no, no es que nada justifica esto, pero lo que quiero decir es que hoy tendrían las manos liberadas para desarrollar este tipo de persecuciones, ¿no? Inclusive detenciones ante la más mínima presunción de algo. Lo más normal es que te acusen de que tenés drogas. Bueno, audiencia de Carne de Máquina, nos vemos en las próximas, les mando un abrazo. Estamos en tiempo de siembra. Plantá tus ideas. Plantá tu música. Plantá tus palabras. Plantá tus sonidos. Plantate. Radio Semilla. Piratare, homo itanga, maeja, uzura perea, hanemu piratare, shapashi, 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 shapashi. Sirio mai no ita, koko erata, ahibire akwa. Sirio mai no ita, koko erata, ahibire akwa. Shabashi, 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 shabashi. Ibate, Ibo.
programa de Carne de Máquina nos ocupamos centralmente de este 24 de marzo que se viene, porque nosotros vemos la represión actual y encontramos los hilos de continuidad con la represión de los 70. ¿Dónde están los hilos de continuidad? En la clase capitalista, porque la represión defiende los intereses de los patrones. Vamos ahora a la columna de Daniel Ruiz con respecto al 24 de marzo. Buenas a toda la audiencia de Radio Semilla y Carne de Máquina. En esta antesala del 24 de marzo, reivindicando un poco la lucha de los desaparecidos, de los perseguidos, de los compañeros que estuvieron presos, de aquellos que tuvieron que exiliarse producto de la última dictadura genocida en nuestro país. Siempre que llega a estas fechas, recordamos el carácter de la Embajada de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, a través del Plan Cóndor, con la excusa de combatir la subversión en todos nuestros países, se adueñaron no solamente de los gobiernos, sino también de nuestros recursos y las empresas. Fue un proceso que no terminó con el fin de la dictadura, sino que siguió avanzando. Uno podría nombrar el consenso de Washington en los 90, que también tuvo sus implicancias de sometimiento, de entrega, tanto política, militar, al imperialismo, y que ha tenido las consecuencias en nuestro país con las privatizaciones, con el desmantelamiento del Estado. Proceso que fue continuando, y hoy podemos decir que también la situación del gobierno de Milei, alineados con Trump y con el Estado sionista de Israel, responde a la misma lógica. Y en ese marco, la reivindicación de nuestros desaparecidos, nuestra reivindicación de toda esa vanguardia que aniquilaron e intentaron borrar de la memoria histórica el conjunto de los trabajadores, y es por eso tan importante levantarlo. Pero en esa situación de memoria, verdad y justicia, también tenemos debates desde el campo popular. Yo en lo particular considero que las expresiones de juicio y castigo a los genocidas, a los responsables políticos, eclesiásticos, ha sido un paso importante, pero creo que también fue limitado y no educó al conjunto de los trabajadores. En mi opinión, creo que lo que habría que levantar en estos años con más fuerza es la necesidad de justicia proletaria, porque no solamente los condenados, genocidas, militares, gozan de privilegios en las cárceles con pabellones comunes, pero también algunos tienen domiciliarias y viven mejor que muchos de los trabajadores que padecemos hambre, desocupación y miseria. Entonces, la necesidad de los tribunales populares, de los momentos álgidos de la lucha de clases, como son las huelgas, las insurrecciones, como en el 2001, como en el 2017, o como las que se están por venir, en esos momentos tenemos que integrar una idea de hacer justicia proletaria, justicia de los trabajadores, y en ese sentido hacerles pagar las cuentas pendientes, no solamente con los responsables, sino con todos aquellos que fueron cómplices y avalaron el exterminio de miles y miles de compañeros. Entonces, en ese sentido, en este 24 de marzo, seguimos levantando, reivindicando la trayectoria, la historia de lucha de toda esa vanguardia. Estamos contra la persecución de ayer y de hoy. Por eso mismo levantamos la libertad de los presos políticos mapuche, los presos ambientalistas, los presos por la reforma laboral y todos aquellos que hoy están siendo hostigados por el Estado. En ese sentido, creo que este 24 de marzo de reflexión, de unidad en la lucha en las calles, pero también tiene que ser de ir preparando las condiciones para que en un próximo ascenso podamos vengar a nuestros mártires como se debe, con la lucha, pero también con la acción directa que va a ser el camino y la antesala para cambiar de una vez por toda esta sociedad. Muchas gracias.
provincia de Salta se dio un encuentro de trabajadoras y trabajadores docentes que confluyeron en el apoyo solidario al sindicato CITEPSA, que tiene un conflicto con el gobierno provincial. En dicho encuentro, nuestra compañera Marcela Gutiérrez entrevistó a Horacio Catena, dirigente docente fueguino. Vamos a la entrevista. Estamos con Horacio Catena, él es docente fueguino, está acá acompañando la lucha de los compañeros de CITEPSA y nos va a comentar de la creación de un frente de docentes que se está gestando a nivel nacional y de una convocatoria que hay también amplia en todo el país. Bueno, pero que nos cuente él. ¿Cómo estás, Horacio? Hola, buenos días y muchas gracias por asistir. Nosotros y nosotras de distintos gremios, de distintas centrales, hemos visto la necesidad de dar un paso más. Lo que veníamos haciendo en una coordinación, venimos trabajando con una coordinación bastante amplia, pero entendemos que ante la circunstancia que está viviendo la docencia en nuestro país, el ataque del gobierno nacional y de muchos de los gobiernos provinciales, la gran mayoría, es necesario un frente nacional en defensa de la educación pública, porque no solo está en juego los derechos laborales y de salario, está en juego toda la educación pública. Y en ese sentido hacemos una convocatoria muy amplia que tenga que ver con la defensa del salario, con defensa de la educación pública, por el desendeudamiento de los trabajadores y las trabajadoras de la educación y parar el pluriempleo, entre otras cosas, para hacerlo muy corto. Y en ese sentido, lo que vimos en el frente, que están Asociación de Maestros de Provincia de Buenos Aires, están el UTEM y el MPL de Misiones, el Gremio Autoconvocado de Formosa, el CEP del Chaco, nosotros de Tierra del Fuego, la agrupación Desde el Pie de Cava y algunas otras organizaciones que me estoy olvidando por los nervios. Hemos pensado en hacer una convocatoria a partir del 4 de abril, que es una fecha emblemática para la docencia argentina, para construir una gran marcha de antorcha para iluminar nuestra patria. Decimos, porque donde está la docencia está la patria. Y hay que recuperar el sentido que tiene la educación pública tan profundo como este que estamos diciendo. Nosotros venimos acá y vemos que hay docentes que tienen que hacer 7 horas en mula para poder llegar a un lugar. ¿Y ahí qué hay? No hay solo educación, ahí está la patria. Nuestro docente es antártico, los docentes de frontera, el docente que va a las islas del Ibicuí. ¿Qué es eso? Eso es la patria. Y entonces esa patria tiene que estar unida por las antorchas que hoy están en Córdoba, que están en el Chaco, que están en Misiones, que están en Catamarca, que están en todo el país, en Río Negro, en Neuquén, bueno, obviamente en nuestra provincia. Bueno, eso hay que unirlo. Y no nos vamos a quedar esperando que la CETERA convoque, porque no lo va a hacer. Y si lo hace, no es para luchar, sino para descomprimir, como pasó en el paro del primer día de clase ahí por el 2 o el 3 de marzo. Entonces, nosotros eso es lo que estamos haciendo, recorriendo el país para unir la patria. Y también reflejamos la lucha de los laburantes del Ministerio de Trabajo que están denunciando la destrucción de las agencias y con ella de los puestos de laburo. Vamos a la cobertura de Ana Tapia. Del AMBA, que van a leer un documento en representación del conjunto de las agencias territoriales, de las 43 agencias territoriales de nuestro Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Suben los compañeros, ¿no? Suben. Dale. Que se acerquen los compañeros de las agencias acá adelante, adelante acá. Adelante, adelante la bandera. La bandera adelante, ahí, mira. Ahí va. Y vamos las agencias. Y vamos las agencias. Las agencias. Y vamos las agencias. Presentes acá, Agencia Territorial de la Luz, Agencia Territorial de La Plata, Agencia Territorial San Isidro, Agencia Territorial San Martín, Agencia Territorial La Matanza. Vamos a compartir con ustedes hoy la mirada federal que fuimos construyendo con todas las agencias territoriales
que estamos organizadas en el marco de la Coordinación Nacional de ATE Trabajo. Desde la Coordinación Nacional de ATE Trabajo, en representación de las 43 agencias territoriales del país, estamos en pie de lucha frente a la nueva amenaza de quita de derechos para nuestro pueblo y pérdida de nuestros puestos de trabajo. Somos quienes todos los días, a lo largo y ancho del país, atendemos a nuestros vecinos y vecinas con situaciones de trabajo no registrado, a poblaciones que integran mayores problemáticas de acceso a la empleabilidad y a la capacitación laboral. Jóvenes, personas con discapacidad, mujeres con hijos a cargo, afrodescendientes, diversidades sexuales, descendientes de comunidades originarias, víctimas de trata y violencia de género, personas que estuvieron en conflicto con la ley penal, a las organizaciones sociales, sindicales y del sector productivo. Somos quienes llevamos adelante una implementación conjunta con más de 690 oficinas de empleo municipales, cubriendo todo el territorio nacional. Retirar las agencias es abandonar las oportunidades de seguir pensando e implementando el territorio conjuntamente, con los actores locales, las respuestas a las problemáticas de nuestro pueblo. Mientras el gobierno quiere dejar a miles de trabajadores y sus familias en la calle, se conoce que el jefe de gabinete Manuel Adorni y su familia viajan por el mundo con la nuestra. Milei resulta ser un estafador con el escándalo de Libra volando por los aires, y en nuestra cartera laboral, Pilar Lobo Márquez fue designada funcionaria y ningún trabajador le ha visto la cara. Los ñoquis y los ladrones son ellos. Como advertimos, por reforma laboral, lo que se impone es una clara orientación empresarial orquestada por Techín y los dueños del capital concentrado del país. Vienen por la estructura de trabajo, porque vienen por el conjunto de los derechos laborales. Se deteriora la fiscalización del trabajo no registrado y su poder sancionatorio en beneficio de las grandes empresas, desfinanciando al sistema previsional público para entregarlo en bandeja a las AFJP. Se debilita la tramitación de la vida interna de las asociaciones sindicales que defienden a los trabajadores. Y además se acotan las líneas de apoyo a emprendedores, a cooperativas, a personas con discapacidad, reduciendo a la mínima expresión las políticas de formación profesional, entrenamiento y promoción del empleo. Sabemos que el propósito de esta destrucción del Estado es parte de un modelo económico que busca profundizar la desigualdad social, en donde los trabajadores no somos los responsables. Ante la política antiindustrial y cierre de fábrica a lo largo y ancho del país, los trabajadores de FATE nos muestran el camino de resistencia. La finalización del programa Volver al Trabajo, el Expotenciar, cubre a 900.000 personas, las cuales a partir de abril van a quedar sin la asistencia económica de 78.000 pesos y libradas a su suerte. El pueblo merece tener una oportunidad de futuro y empleo, y va a ir por ello. Aquí las agencias territoriales, organizadas en la Coordinación Nacional de ATE Trabajo, fuimos llevando adelante asambleas en cada uno de los sectores. Y estamos en estado de alerta máximo, porque están dejando caer los pagos de los alquileres, improvisando mudanzas de contingencia, enviando a trabajo remoto y afectando a nuestros compañeros y compañeras en Formosa, en Corrientes, en Lomas de Zamora y en Catamarca. Vamos a defender nuestras tareas, la territorialidad y los puestos de trabajo con acciones en todo el país, en unidad con todas las entidades gremiales y políticas, y en coordinación con las organizaciones y todos los que quieran enfrentar esta nueva avanzada sobre los derechos de las familias trabajadoras. Por la territorialidad del trabajo, el empleo y la seguridad social, ni despidos ni pases a disponibilidad, no al cierre de las agencias territoriales. A 50 años de la dictadura genocida gritamos que el trabajo es un derecho humano. Familias en la calle, nunca más. ¡Arriba, compañeros! ¡No se toca! ¡Trabajo no se toca! ¡Trabajo no se toca! ¡Trabajo no se toca! ¡No se toca! ¡Trabajo no se toca! ¡Trabajo no se toca! ¡Trabajo no se toca! ¡No se toca!
cara a este 24 de marzo, traemos las palabras de Victoria Basualdo, investigadora del CONICET, en un video del Destape donde plantea la responsabilidad empresarial en el genocidio. El capataz me dice: Troiani, no te muevas de tu lugar de trabajo. Él me dice: bueno, te quedas acá. Digo: ¿por qué? Porque te están vigilando. Proceso de persecución feroz, no solo de la militancia política y de la militancia armada, de los proyectos revolucionarios, sino también de la clase trabajadora, sus delegados, comisiones internas, de los sindicalistas, ¿no? Sindicalistas además de todo el arco sindical. Los hombres volcados a la acción gremial deben tomar conciencia que el funcionamiento de la verdadera democracia impone límites a la actividad de esfera de competencia de todos los sectores. Esta preocupación por los trabajadores es lo que explica la feroz persecución en las fábricas y lo que explica el involucramiento empresarial, la responsabilidad empresarial en los procesos de represión. La persecución a los trabajadores fue una constante histórica, ¿no? Hay una preocupación por los derechos de los trabajadores que implican una serie de costos y que implican un retroceso de los beneficios del sector empresarial. Todo el primer tiempo de la dictadura hubo un descenso brutal de salarios reales, una redistribución brutal del ingreso en contra de los trabajadores y trabajadoras. 45 puntos del ingreso a 22 en el año 82 y además se agrega la cuestión de la política laboral. En la dictadura cesa de existir la negociación colectiva como tal. Esta posibilidad de negociar en paritarias y los salarios pasan a estar determinados por las Fuerzas Armadas. Hemos querido sobre todo revertir el proceso del incremento de los salarios nominales en forma masiva con una pérdida progresiva de su capacidad adquisitiva. Hemos ido liberalizando esta política salarial, que el Estado fija periódicamente los niveles de los salarios mínimos y de los llamados básicos de convenio. No es para nada extremo hablar de fuerzas del ejército en las fábricas. De hecho, esta investigación a la cual estaba refiriendo, que se llama Responsabilidad Empresarial en Delitos de Lesa Humanidad, es una investigación que se hizo entre 2014 y 2015. 25 casos de grandes empresas en todo el país, en 6 regiones del país, en las cuales hubo directa involucramiento empresarial en los procesos represivos. Estamos hablando de la participación de figuras empresariales en el momento de los secuestros y en algunos casos de las torturas, de la provisión de recursos logísticos y materiales, de listas de trabajadores, de información, de vehículos de la propia empresa en los cuales se detuvieron a los trabajadores. En este caso se secuestraron. Un caso emblemático es el de Ledesma, ¿no? En el Libertador General San Martín, las detenciones de trabajadores y de víctimas en general, de militantes, se hicieron en muchas ocasiones con las camionetas de la propia empresa, ¿no? Y esto mismo pasó en una gran cantidad de casos. En el caso de Ford, que además fue juzgado, 2 gerentes de la multinacional Ford, Héctor Sibila y Pedro Müller, fueron condenados a 10 y 12 años de cárcel por su vinculación con el secuestro de 24 ex trabajadores y delegados de la fábrica entre 1976 y 1977. En marzo del 76 se produce el golpe de Estado. El ejército de Campo de Mayo invade la fábrica. Lo sacan de la fábrica, lo secuestran dentro de la fábrica, lo torturan en la fábrica y a los 2 días forman un telegrama pidiendo que se presente a trabajar, si no se iba a quedar despedido. Las listas que tenían los militares cuando secuestraron a estos trabajadores eran listas que tenían el logotipo de la empresa de Ford y los nombres de los trabajadores. Lo que veo yo aquí es
sufrimiento. 5 de la mañana, frío, reloj, sueño, cansancio, asqueo. Somos gente pacífica y queremos vivir en paz. Pero en paz solo se puede vivir cuando se vive en igualdad. Cuando se te condena al hambre, se acaba la paz. Hoy, hasta aquí llegó nuestra manifestación pacífica. Y presentamos la columna de la compañera Cristina Agüero, la columna ambientalista de Carne de Máquina. Sonko ipi pusak cervezas kanku. Sonko y untas canchu. Sonko y untas canchu. Buen domingo para todos los oyentes de Carne de Máquina. Bueno, soy Cristina de Esquel Chubut y les traigo una nueva columna ambiental, la tercera columna, donde vamos a abordar temáticas en torno a lo ambiental. Bueno, como ya venimos mencionando en las dos columnas anteriores, hay un evento que nos tiene ahí con todas las luces puestas, que es la reforma de la ley de glaciares que propone el gobierno de Javier Milei y que ya tiene media sanción en senadores. Bueno, en diputados ya les conté que hubo una plenaria de comisiones en la cual decidieron hacer una audiencia pública. Perfecto. Establecieron la audiencia pública para el 25 y 26 de marzo en torno a un reglamento que armaron y además cumpliendo, dicen, con el Acuerdo de Escazú y la Ley General del Ambiente, que establecen la participación pública. Bien, vamos a saber bien en estos días, pero más de 80.000 personas se inscribieron para hablar y opinar sobre la reforma de la Ley de Glaciares. El viernes a las 4 de la tarde fue la última oportunidad. Bueno, pero no solo esta semana vamos a estar con lo de la audiencia pública de la ley de glaciares, sino que además es una semana llena de hitos y de días para conmemorar y para recordar, para difundir y para hacer memoria. Ayer sábado 21 fue el Día Mundial de los Glaciares, justamente. Hoy, domingo 22, es el Día Mundial del Agua. Mañana 23 se cumple un nuevo aniversario del plebiscito en el cual la población de Esquel, el 81% de la población de Esquel le dijo no a un emprendimiento minero. Se cumplen 23 años de ese momento. El 24 es el Día de la Memoria, es un día para reivindicar la democracia, los derechos humanos. Se cumplen 50 años del golpe cívico-militar. El 25 es el primer día de la audiencia pública. Es el día de la presencialidad y el 26 es el día de la virtualidad. Bueno, en relación a la audiencia pública, tenemos que decir que están queriendo recortar la participación, es decir, que ya dejaría de ser una audiencia pública. Quieren solamente permitirle la participación a 200 personas. No extendieron los plazos, no extendieron los días, se manejaron con estos dos, con el 25 y el 26. Están incumpliendo el Acuerdo de Escazú, que es el que mencionan en los considerandos y el que le da sustento justamente a la participación, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa durante esta semana, porque se han presentado, obviamente, medidas cautelares, se ha ido a la justicia, porque lo que están queriendo hacer es justamente impedir la participación. Más de 80.000 personas se anotaron, ya vamos a saber bien el número durante la semana, pero la cuestión es esta. No hay que enviar el video, porque a mucha gente de la que se anotó para participar le está llegando un video diciendo, bueno, la participación va a ser por video o por nota, ¿no? Es decir, que uno tiene que, en vez de ir el 25, como es
si uno se anotó para ir a la presencialidad, bueno, le dicen no, no vengas, manda un video o una nota. Bueno, es importante que sepamos que eso no es una participación, eso no forma parte de una audiencia pública. La participación que está avalada por las leyes, tanto por el Acuerdo de Escazú como por la Ley General de Ambiente, es con los diputados, digamos. Es la posibilidad de que un ciudadano pueda alzar su voz y decirle al diputado, al legislador, qué piensa en torno a eso que quieren modificar, que quieren legislar y demás. Es decir, que nosotros tenemos que tener la garantía de que esa persona, ese legislador, nos escucha. Es decir, toda la Cámara de Diputados nos tiene que estar escuchando al momento de que nosotros hablamos. Digamos, más allá de que se establece un mecanismo por el cual algunos, ¿no?, diputados son los que presiden las audiencias públicas y la gente va hablando en torno a eso y después se suma al expediente. Pero la idea es que podamos incidir, ¿no?, con nuestra opinión en el voto de los legisladores. Los legisladores tienen la obligación de escuchar a la población en torno al tema que van a legislar. Bueno, ese es nuestro derecho y esa es la función de la audiencia pública. Así que, si se anotaron y recibieron un mail para que manden un video, lo suban a YouTube o manden un escrito, no lo hagan. Manden un mail al mail de la Cámara de Diputados, que ahora se los voy a pasar, para diciendo que ustedes quieren que se les garantice el derecho a decir lo que opinan en torno a la reforma de la ley de glaciares y que no van a mandar un video y que no es la manera en la cual no solamente lo establece el Acuerdo de Escazú, sino el propio reglamento por el cual se determinó esta audiencia. El mail donde tienen que decir que quieren que se les garantice el derecho a ser escuchados, tal como lo establece el Acuerdo de Escazú y la Ley General del Ambiente y el propio reglamento de esta audiencia pública, es crnaturales@hcdn.gov.ar. Esa es la dirección de mail a la cual se estuvieron, digamos, remitiendo todas las inscripciones y es desde la cual hemos recibido la respuesta de que, bueno, sí, su inscripción fue exitosa. Bueno, venía un mail desde esta cuenta. Ahora lo que tenemos que decirles es, bueno, queremos que se nos garantice el derecho a ser escuchados. También hay otras cuentas a las cuales podemos poner en copia, como caconstitucionales@hcdn.gov.ar, este gov va con B larga, mesa de entradas @hcdn.gov.ar, también este gov va con B larga. Y el último es daj@hcdn.gov.ar, también el gov con B larga. Bueno, exijamos que se nos garantice el derecho a ser escuchados para defender los glaciares. Durante estos días es importante estar actualizados y estar informados en torno a nuestros bienes comunes, así que aprovechemos el Día Mundial de los Glaciares, el Día Mundial del Agua, el 24, el Día de la Memoria y de los Derechos Humanos, y el 25 y el 26 para interiorizarnos en torno a nuestros derechos en relación a nuestros bienes comunes. Hay iniciativas en torno a esto también, por ejemplo está Activa el Congreso, donde es una plataforma en la cual uno puede directamente mandarle mails a los diputados. Hay una cuenta en Instagram donde está subida toda la información y hay como un tutorial donde uno puede ver cómo se puede utilizar, ¿no? Entonces, Activa el Congreso es una plataforma muy fácil y en la cual directamente le estamos enviando un mensaje a los diputados. También busquen, si quieren interiorizarse y tener información o estar actualizados, las redes sociales de todas las asambleas de Mendoza, de Chubut, de San Juan. Bueno, hay muchas asambleas que suben información y que nos actualizan en el día a día acerca de lo que pasa.
no solo a nivel local, sino a nivel nacional, provincial e internacional. Así que bueno, es un buen ejercicio también estos días poder conectarnos, ¿no? con el ambiente y saber qué es lo que está pasando y hacerlo desde las cuentas de las asambleas territoriales. En relación con otros temas, pero siempre ligado, ¿no? a la cuestión ambiental, se está hablando mucho acerca del costo ambiental que están teniendo las guerras y el genocidio, ¿no? Esto de que el mundo está mirando y haciendo acuerdos internacionales en torno a los combustibles fósiles, ¿no? A dejar los combustibles fósiles, a hacer una transición justa. Bueno, todo ese relato se cae en el momento en que caen las bombas, en que se contaminan, se destruyen ciudades, se destruyen poblaciones, se destruyen culturas, se asesinan a personas inocentes, ¿no? Y estamos ante un genocidio, ¿no? El genocidio que está llevando adelante Israel y Estados Unidos en Palestina, y que también genera, Greta Thunberg lo dice muy claramente, no hay justicia ambiental sin justicia social, y justamente lo que está ocurriendo hoy en el mundo es de una injusticia social tremenda y que viene vinculada, por supuesto, a una injusticia ambiental también. Así que, bueno, el domingo que viene, además de contarles qué pasó y cómo se resolvió lo de la participación en la ley de glaciares o no, pero bueno, les voy a llevar las novedades en torno a eso. También voy a tratar de hacerles un resumen de números de lo que dejan, además de todo lo que dejan, ¿no? La destrucción que dejan, que implica eso en torno al ambiente. Así que bueno, nos encontramos de nuevo el domingo que viene. Muchas gracias. Sonkoibi ishkaihuascanku Sonkoi untas canchu Sonkoi untas canchu. El operativo Serpiente Roja del Paraná fue la invasión literal de Villa Constitución por parte de patotas de la AAA y el Ejército. El mandato que tuvieron estas patotas de López Rega, de Martínez de Hoz y de Isabel Perón fue intentar aniquilar la resistencia obrera que se había gestado en la zona. El viernes 20 de marzo se cumplen 51 años de aquel día, en el cual los obreros respondieron con la ocupación de Acíndar durante 2 meses y organizaron junto a las mujeres y la comunidad el comité de lucha que les permitió continuar esa pelea. Este operativo fue el ensayo del golpe militar que vendría un año después, para intentar aplastar la ola de insurgencia obrera surgida en el Cordobazo en el 69, que ni la dictadura de Onganía pudo aplastar, ni el regreso de Perón en el 73. El Villazo del 74 y el Villazo del 75 fueron la muestra clara de la resistencia de los trabajadores ante los planes de ajuste de Martínez de Hoz y de las patronales. El plan que no lograron terminar de llevar adelante en la dictadura militar, hoy lo quieren hacer con el gobierno de Milei y sus cómplices, del PJ y la CGT. Por eso seguimos en las calles enfrentando a este gobierno y a sus cómplices. Con marcas Cancún. Lo que acabamos de escuchar fueron las palabras de un compañero de la lista negra de la UON de Villa Constitución. Y ahora, para el cierre del programa, tenemos, como todos los domingos, la columna de nuestro compañero Raúl Nudel. Hola compañeros de Carne de Máquina, nuevamente nos encontramos en estas columnas que intentan aportar una síntesis sobre la situación en la que nos encontramos, partiendo siempre de que cada uno de nosotros intenta resolver y mirar la situación desde lo que siente en su cuerpo, desde lo que le toca vivir, desde su salud y su capacidad para
reunir la fuerza necesaria tanto para la subsistencia como para la lucha. Y realmente la etapa que nos toca vivir es particularmente desafiante, individual y colectivamente. 50 años del golpe militar y las resonancias, donde en primer término están justamente la memoria y los recuerdos de los queridos compañeros, compañeros que, como dice la canción de Daniel Biglietti, escucha, otra voz canta, viene de atrás, viene de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, otra voz canta. Dicen que ahora viven en tu mirada, sostenidos con tus ojos, con tus palabras. Sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, otra voz canta. No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha. Mientras se alza la voz que los recuerda y canta, cantan conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo. Esta semana no pude dejar de repetirme esta letra en la cabeza, en sentir que los compañeros están. Y es en su referencia, en su decisión de lucha, en el retomar aquellas armas que constituyeron ideológicamente, me refiero a las armas ideológicas en primer término, a aquellas que dieron las herramientas en aquel momento histórico, y en este otro momento histórico donde la guerra que plantean los Estados Unidos y el Estado de Israel contra Irán pone al planeta ante disyuntivas que van en distintas direcciones que pueden desatar movimientos que se estaban pergeñando, que se estaban insinuando en el horizonte de las luchas, como lo fueron, por ejemplo, la solidaridad de los trabajadores italianos con Gaza en el momento de la ofensiva en Gaza, u otras referencias internacionales que son las reales posibilidades de que se constituyan procesos de conciencia y de organización que la crisis misma que va a generar esta guerra pueden ir precipitando. Trump afirma que la ofensiva va por delante del calendario previsto, pero muestra desesperación por bajar el precio del petróleo. Por su parte, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, para justificar la petición de $200.000 millones extras al Congreso para seguir con una guerra que el presidente Trump califica de excursión, pero que en realidad está provocando que el galón de gasolina esté por encima de los $3,5 en Estados Unidos, y eso es mucha guita para la población estadounidense. El efecto económico que sobreviene de la guerra de Irán es realmente catastrófico para la economía de los Estados Unidos. O sea, como señala Luciana Gleiser, los misilazos que se cruzan en Medio Oriente
estallan mucho más cerca nuestro. Tras el ataque a la planta de gas en Asaluye, Irán respondió alcanzando con misiles la refinería de Ras Laffan en Qatar, el principal centro de producción de gas natural licuado del mundo. La reacción fue inmediata. La cotización del gas natural en el nodo europeo tomó impulso tras la escalada. En pocas horas el precio trepó a, nosotros no sabemos bien, pero $16,7, equivalente a unos 55 euros. Es una suba del más del 6% respecto del día anterior. Explotan esos misilazos cerca nuestro. La guerra cruzó la línea que hasta ahora parecía intocable. Un objetivo militar más fue otra cosa, la entrada del conflicto en el sistema circulatorio de la economía global, como señala Luciana Gleiser. Tan es así que el senador Gerardo Zamora de Santiago del Estero se quejó y pidió intervención, y el planteo es no es cuánto cuesta la energía en el mundo, sino cuánto puede pagar la gente en Argentina y si efectivamente habrá gas natural licuado disponible para el país. Según el ejemplo que dio Zamora, un jubilado que cobra 400.000 pesos y pagaba 50.000 de luz pasará a pagar cerca de 200.000 en el norte argentino, la mitad de su ingreso. Una cifra difícil de sostener en cualquier contexto. En tanto, se conocieron datos de desocupación del INDEC, de ingresos, y el gobierno quiere dibujar como que estamos en un mundo idílico. No vamos a repetir lo que se escucha en los programas de Berkovich y de los economistas progres que todos escuchamos. Sí, vamos a decir que la morosidad, o sea, que la gente no puede, se necesita recurrir a la tarjeta, endeudarse, y la morosidad atraviesa una fase crítica ya en 2026 con el 60% de los adultos endeudados y 1 de cada 4 en situación de mora. La morosidad bancaria total del sector privado alcanzó el 5,5 en diciembre, el nivel más alto desde julio de 2021, impactando fuertemente en familias, 9,3%, casi un 10% de las familias, y plataformas fintech, cerca del 25% de los créditos de las plataformas deben guita. No están pudiendo pagar lo que se endeudaron. Pero esto pasa a describir lo mal que estamos. Pero de lo mal que estamos, vamos a la pregunta permanente que nos hacemos en todos los activistas, todos los militantes, todos quienes estamos a la expectativa de poder generar la fuerza social revolucionaria capaz de remontar esta situación y replantear las relaciones de fuerza con las clases dominantes en nuestro país. Que relaciones de fuerza que hasta este momento están llevando hacia el siglo XIX las relaciones laborales. Y decíamos que estas semanas de lucha, en las provincias hubo rechifles, hay una disputa de la renta, hay una rebelión docente en distintos lugares. Hubo también una fuerte movilización docente en Córdoba, donde la fuerza de la movilización de 10.000 docentes tiró abajo las vallas policiales. Pero comparando nuestra década del 70, previa al golpe,
la clase obrera cordobesa, aquella que estaba organizada y tenía un alto nivel de calificación y de salarios y protagonizó el Cordobazo, realmente no quedan rastros de esa clase obrera, de esa situación de organización del clasismo, de los sindicatos clasistas, las experiencias de la UOM. Y hoy nos vemos en pensar cómo se remonta esta empinada cuesta con estos trabajadores que estamos precarizados, fragmentados, donde el peronismo es la estructura de contención a pesar de sus internas. Seguramente el tema que los ASOS no tienen el potencial que tuvieron ni hablar, que en esa época y en esta época es imprevisible un fenómeno como el Cordobazo. La clase obrera es otra. Pero también los devenires de la economía y esto que decíamos, esto que está pasando con la guerra, este hundimiento de las condiciones de vida que va a provocar la guerra, es un punto para prestar atención. Es un punto para prestar atención también la condición en que se encuentra el capitalismo, no solo en estas rebeliones que necesitamos a nivel local, sino en las relaciones de poder a nivel mundial. Que el imperialismo esté invadiendo Cuba, que el imperialismo esté invadiendo Venezuela, que esté invadiendo Irán, es una señal de debilidad, no es una señal de fortaleza. El régimen, el sistema capitalista no está pudiendo resolver los grandes problemas que plantea su existencia. En esto tenemos la expectativa de que sea la base para que sostengamos luchas futuras. Gritemos otra